Bienvenidos a la siguiente clase de biología. Quien les habla, Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a hablar del proceso de traducción en el ADN. Ya hemos visto el proceso de replicación, transcripción, ahora veamos en qué consiste la traducción. El objetivo será explicar el proceso de traducción en el dogma central de la biología molecular. ¿Pero qué es la traducción? Es el proceso de traducir la secuencia de una molécula de ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos durante la síntesis de proteínas. El código genético se describe la relación entre la secuencia de pares de bases de un gen y la secuencia correspondiente de aminoácidos que codifica. En el citoplasma de la célula, el ribosoma lee la secuencia del ARN mensajero, mRNA o RNM, como lo quiera llamar, en grupo de 3 bases para ensamblar la proteína. Básicamente, en el proceso de traducción lo que ocurre es que se van a acoplar grupos de tres aminoácidos con 3 bases nitrogenadas para empezar a formar lo que va a ser la proteína, que es el producto final que se le va a dar a la célula para sus procesos metabólicos. Fíjense bien, traducción significa, aquí está la explicación de todo en este párrafo, significa literalmente trasladar. ¿Qué es lo que significa la traducción? Dice, en este caso, lo que se está trasladando es una información que originalmente estaba en el genoma, consagrado en el ADN. Una información que estaba en el genoma es una secuencia de bases nitrogenadas que hay en el gen, que es una parte del ADN, por eso se dice está consagrado en el ADN. A continuación se transcribe al ARN mensajero. ¿Qué pasa? Una hebra de ARN mensajero copia un pedacito de la secuencia del ADN, lo copia, vulgarmente lo copia. Y ese ARN mensajero se lo va a llevar, lo va a sacar del núcleo para llevarlo al ribosoma, que es el centro de producción de proteínas de la célula. Por eso esa cadenita de ARN se le llama ARN mensajero. Y luego esa información es traducida del ARN mensajero para una proteína. Por eso es que se dice más bien que es un proceso de traslación, de trasladar. Porque no es que la traduce, sino que esta información se traslada. El ARN mensajero la lleva tal cual al ribosoma y en el ribosoma se traslada, para producir lo que será la proteína, que no es más que una multicadena de polipéptidos formados por diferentes tipos de aminoácidos. Así que estamos teniendo la misma información, pero va de una forma a otra, un código de ácidos nucleicos a un código de aminoácidos en una proteína. Esta traducción no se hace con letras individuales. Es muy parecido al lenguaje humano o cualquier otro idioma en el que todas las palabras tienen la misma longitud. Solo las 3 letras y el lector en este caso se llama ribosoma, que es esta gran máquina molecular de subunidades múltiples que viaja a lo largo del ARN mensajero y lee como una persona que lee Braille, el lenguaje de los ciegos, puntitos. Se lee a lo largo, detecta cuáles son las letras que están por debajo de ella y cuando detecta cuáles son esas 3 letras decide cuál aminoácido debe colocar y es el que se suma a la creciente cadena de aminoácidos, cadena polipeptídica, que se convertirán luego en una proteína. Esas letras de ARN mensajero se llaman codón y cada uno de los códigos de un codón codifican a un aminoácido diferente y finalmente los aminoácidos son unidos para ensamblar la proteína. Este es el mensaje final. Entonces, en eso consiste el proceso de traducción. Fíjense en algo. Básicamente, un gen se usa para construir una proteína en un proceso de 2 pasos. Paso 1, transcripción. Aquí la secuencia del ADN de un gen se vuelve a escribir en forma de ARN, en eucariontes, como tú y yo, y el ARN se procesa y con frecuencia se le recortan pedazos, para hacer un producto final llamado ARN mensajero o RNM. En el paso 2, que es la traducción, en esta etapa el ARN mensajero decodifica para construir una proteína o un pedazo subunidad de la proteína que contiene una serie de aminoácidos en específico. El dogma central de la biología molecular afirma que la información fluye del ADN, genes, al ARN mensajero a través del proceso de transcripción y luego a proteínas a través del proceso de traducción. Se replica el ADN para tener siempre ADNs. Se transcribe la información al ARN mensajero y este ARN mensajero la lleva al ribosoma para producir proteínas. Ese es el proceso que estamos estudiando en esta primera unidad. En un ARN mensajero, las instrucciones para construir un polipéptido son los nucleótidos, adenina, uracilo, citosina y guanina, que se leen en grupos de 3,
Estos grupos se conocen como codones. Existen 616.161 codones para aminoácidos y cada uno se lee para especificar un cierto aminoácido de los 202.020 que se encuentran comúnmente en las proteínas. Wow, ¿no? Un codón, por ejemplo, adenina, uracilo, guanina, especifica el aminoácido metionina y también actúa como un codón de inicio para señalar el comienzo de la construcción de una proteína. Aquí explicamos esa parte. Pero esto lo vamos a ver mucho mejor. Esto lo vamos a ver mucho mejor en el siguiente video y presta atención al proceso. Es que, si recordamos, el ADN está hecho de bases nitrogenadas, que es adenina, timina, citosina y guanina. Y en la transcripción el ADN saca una copia idéntica, pero en forma de ARN. Y ese ARN lo único que cambia es que la base nitrogenada adenina la cambia a uracilo. Entonces, este ARN, cuando se va al ribosoma para crear la proteína, recordemos que la proteína está hecha de aminoácidos. Entonces, si la proteína está hecha de aminoácidos y el ARN está hecho de bases nitrogenadas, ¿en qué momento las bases nitrogenadas se convierten en aminoácidos? No se preocupen, ahorita vamos a ver cómo es que sucede esto para que se cree una proteína. Pero bueno, empecemos. Bueno, recuerden bien claro los nombres de las bases nitrogenadas: A, adenina, G, guanina, C, citosina, T, timina y U, uracilo. Bueno, como repaso rápido de la transcripción, recuerden que el ADN está en el núcleo, bueno, en el caso de las células eucariotas, está en el núcleo y ya pasa todo el proceso de transcripción, o sea, se crea el ARN, se desechan los intrones, se pegan los exones, todo el proceso de maduración que está en el anterior video. Se le pone el cap para que lo pueda reconocer el ribosoma, se le pone igual la cola de poli A para protegerse de todas las nucleasas, o sea, de todas las ARNasas que quieran degradarlo, hidrolizarlo, cortarlo. Estas tres palabras son lo mismo. Y ahora su objetivo es llegar al ribosoma para crear la proteína. Pero ¿cómo rayos se va a crear la proteína? Bueno, así como les dibujé el ARN mensajero, es exactamente igual que esto, pero ahora lo vamos a ver de otra forma. En vez de los palitos le vamos a poner una letra, una base nitrogenada, pero sigue siendo la misma línea de ARN, ¿ok? Nada más que recordemos que la timina en el ARN no existe, es uracilo. Bueno, este ya es nuestro ARN mensajero, el mismo que está aquí. Entonces imagínense, nada a través de la célula y llega por fin al ribosoma. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el ribosoma está dividido en dos partes. Una parte que se llama el sitio A y la otra parte que se llama el sitio P. Entonces, el ARN mensajero llega al ribosoma y llega al sitio A. Entonces, imagínense, este es el sitio A del ribosoma. Más para allá está el sitio P, pero ahorita no le hagamos caso al otro sitio. Entonces, el ARN mensajero llega al ribosoma, al sitio A, y dice: aquí estoy. Bueno, aquí entra nuestro segundo ARN, que es el ARN de transferencia. Entonces llegan muchísimos ARNs de transferencia. El ARN mensajero es larguísimo, tiene muchísimas bases nitrogenadas, y los ARNs de transferencia solo tienen 3 bases nitrogenadas. Entonces cada uno de estos es un ARN de transferencia, y aquí está la clave de por qué se crea la proteína. Cada uno de los ARNs de transferencias trae cargando un aminoácido. Aquí es donde la base nitrogenada cambia a aminoácido. Entonces cada aminoácido tiene como que un código. Si es UAC, estamos hablando de un aminoácido que es la metionina. Si es ACU, estamos hablando de otro aminoácido. Y así existen 20... ¿cuántos? No me acuerdo. 22 aminoácidos. Los que existen 22 códigos. Entonces ya llegó el ARN mensajero al ribosoma y se empiezan a acercar todos los ARNs de transferencia y empiezan a ver dónde es que pueden ensamblarse, y se van a ensamblar por bases nitrogenadas de 3 en 3. Por ejemplo, aquí está adenina, uracilo, guanina. Entonces se van a ensamblar por los contrarios. ¿Cuál es el contrario a adenina? Pues es timina, pero en ARN la timina cambia a uracilo. Entonces es uracilo. Ahora, ¿cuál es el contrario de uracilo? Pues adenina. ¿Y cuál es el contrario de guanina? Pues citosina. UAC. Entonces el ARN de transferencia que trae el código UAC, o sea lo detecta rápido y va y se sitúa en esa parte del ARN mensajero. Y el chiste es que todos los ARNs de transferencia se empiecen a ensamblar en cada parte del ARN mensajero. Así que este ARN de transferencia se ensambla aquí, este ARN de transferencia se ensambla en estos 3,
y este ARN de transferencia se ensambla en estos tres. Y así se ensamblan en todo el ARN mensajero. Como vemos, esto se maneja de 3 bases nitrogenadas en 3, de 3 en 3. Bueno, a 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero se les llama codón, y a las 3 bases nitrogenadas del ARN de transferencia se les llama el anticodón. O sea, el codón tiene que ir unido con el anticodón. Bueno, entonces en esta parte del ribosoma, en el sitio A, empiezan a ensamblarse los codones del ARN mensajero con los anticodones del ARN de transferencia. Aquí puse una cadenita muy pequeña, pero es gigante, es larguísima la cadena de ARN mensajero. Imagínense, son como 1500 letras, o sea, bases nitrogenadas, un ARN mensajero promedio. Pero bueno, una vez que ya se ensamblaron correctamente, ya están formados los aminoácidos acá arriba. Que metionina, que guanina, así varios aminoácidos, todos ya están formados. Entonces esto empieza a pasar a la parte P, al sitio P del ribosoma. Bueno, entonces esta cadena entra al sitio P del ribosoma y aquí entra nuestro tercer ARN, que es el ARN ribosomal. Y en pocas palabras, el ARN ribosomal lo que va a hacer es que ya están los aminoácidos formados, entonces el ARN ribosomal junto con otras enzimas van a empezar a ensamblar a los aminoácidos. Y así, mientras en el sitio A del ribosoma apenas están ensamblando los codones con los anticodones, en el sitio P, ya cuando están ensamblados, lo que se hace es ir uniendo a los aminoácidos. Y bueno, una vez que los aminoácidos ya están unidos, pues ya todo va saliendo del ribosoma. Y ya cuando va saliendo, pues ya se separan los aminoácidos de las cadenas de ARN. Las cadenas de ARN se van por un lado y los aminoácidos ya se van unidos por otro lado. Estas cadenas de ARN pues ya son hidrolizadas, o sea, son cortadas por ARNasas, por unas enzimas, y son reutilizadas para otra vez todo el proceso con otras proteínas. Y la cadena de aminoácidos se va por otro lado y se empieza como que a enrollar, empieza a tomar forma y se vuelve una proteína. Y ya cuando la proteína está lista, ahora sí ya va a ser la función que le corresponde en la célula. Y bueno, ya como resumen, está el ADN en el núcleo, bueno, hablando de las células eucariotas, recuérdenlo. Después empieza el proceso de transcripción, o sea, del ADN cambia a ARN mensajero, ya madura, o sea, se le agrega la cola de poli A y el cap y se le quitan los intrones y ya después se va al ribosoma. Entonces en el ribosoma se encuentra al ARN de transferencia y los codones del ARN mensajero se empiezan a ensamblar con los anticodones, con los del ARN de transferencia. Después en el sitio P del ribosoma ya se empiezan a ensamblar, pero ahora los aminoácidos, y una vez que ya están unidos los aminoácidos, la cadena de ARN se va por un lado y es reutilizada para de nuevo todo el proceso, y los aminoácidos se van por otro lado. Entonces se empiezan a juntar entre ellos y así se crea a la proteína. Y en el caso de las células procariotas, o sea de las bacterias, recuerden que tiene plásmido. Entonces cuando pasa el proceso de transcripción aquí en las procariotas, ellas no tienen que agregarle cola de poli A su ARN mensajero. Entonces, ¿cómo es que lo van a proteger para que lleguen al ribosoma y se creen las proteínas? Pues aquí está el secreto. El plásmido viaja hasta donde está el ribosoma, o sea, los dos viajan, se encuentran, y cuando están súper cerca, el plásmido empieza su proceso de transcripción, o sea, empieza a crear al ARN mensajero, para que luego que se crea, luego entra al ribosoma y se cree la proteína. O sea, los ARNs mensajeros del plásmido no tienen que viajar tanto hasta el ribosoma. Es por eso que no necesita... Bien, esa es una explicación bastante ilustrativa y sencilla de cómo ocurre este proceso de traducción, que no es otra cosa entonces en la eucariota, que es la que nos interesa más, que no es otra cosa que el proceso mediante el cual el ARN mensajero se lleva una secuencia del ADN del gen, llega al ribosoma. En el ribosoma se encuentran los codones, que son tripletes de estas bases nitrogenadas, se unen según cómo estos deben unirse, adenina con uracilo y citosina y guanina, ¿ya? Y una vez que el ARN mensajero atrae a los codones, atrae a los anticodones, perdón, entonces estos van a entrar al sitio A del ribosoma y allí se van a unir los aminoácidos.
se van a desligar luego de las cadenas de ARN y estas cadenas de ARN vuelven a viajar otra vez al núcleo de la célula para seguir realizando los trabajos de transcripción y traducción. Y los aminoácidos que se han formado salen ya del ribosoma agrupados en grandes cadenas polipeptídicas formando lo que son las proteínas, el objetivo final de todo el proceso. Que sea de provecho.